Un país rodeado por grandes potencias, donde curiosamente sus ciudadanos celebran sus cumpleaños 2 veces al año, con una de las culturas que más ha influido en la región sur de Brasil, dejando huellas y costumbres que probablemente no conocías. Este país podría convertirse en la nueva superpotencia de Europa en pocos años, o incluso contribuir al fin de la economía tal como la conocemos hoy en día. Estoy hablando de Polonia, un país que despierta interés en muchas personas y ha sido objeto de críticas, elogios e incluso amenazas por parte de algunos países. No te muevas de ahí, porque es sobre este país de lo que hablaré ahora en este vídeo. Polonia es un país de Europa Central y está compuesta principalmente por pueblos eslavos. Sus tierras limitan con Alemania, la República Checa, Eslovaquia, Ucrania y muchos otros países. El idioma hablado es el polaco, conocido popularmente como polonés, una lengua eslava que no utiliza el alfabeto cirílico de otras lenguas eslavas, sino que tiene su propio alfabeto polaco. A pesar de estos hechos, muchos ciudadanos hablan inglés como segunda lengua, lo que puede facilitar la comunicación, especialmente para los turistas. Varsovia. La capital del país es Varsovia, la ciudad más grande y una de las más importantes del territorio polaco. Situada a orillas del río Vístula, esta ciudad que alguna vez sufrió las secuelas de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, resurgió de las cenizas para convertirse en un importante centro cultural y económico de la región. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con amplias calles y una arquitectura medieval cuidadosamente restaurada, que transmite un poderoso mensaje de la resiliencia del pueblo polaco. Los principales puntos turísticos de Varsovia incluyen el Castillo Real, una impresionante estructura renacentista, que en el pasado albergó a reyes y reinas polacos, el Museo del Levantamiento de Varsovia, que narra los heroicos eventos de 1944, y el Parque Lacinki, con sus exuberantes jardines que ofrecen tranquilidad en medio de la bulliciosa ciudad. Su sistema de transporte está bien desarrollado, y desempeña un papel importante en la ciudad y el país. Con una extensa red de carreteras y modernas autopistas, el transporte por carretera es una opción popular para viajar dentro del país, reconocido por su eficiencia y conexiones rápidas y convenientes entre las principales ciudades y regiones. El transporte público en las ciudades polacas generalmente es eficiente, con sistemas de autobuses, trenes y metro en algunas ciudades que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico y la movilidad de la población, lo que hace que el país sea fácilmente accesible tanto para residentes como para visitantes. Cuando cae la noche, la ciudad cobra vida con una atractiva escena nocturna que ofrece una variedad de entretenimiento para todos los gustos. Varsovia es vibrante y diversa, ofreciendo una amplia gama de opciones para los amantes de la vida nocturna. Los principales barrios para la vida nocturna incluyen la Ciudad Vieja, Praga y la zona alrededor de la Plaza Nowy Świat. El barrio de Praga, en particular, es conocido por sus fiestas alternativas y eventos de música electrónica, mientras que la Ciudad Vieja ofrece bares y clubes elegantes en medio de la atmósfera histórica de la región. Además, la Plaza Nowy Świat es famosa por ser un punto de atracción con restaurantes al aire libre, donde los visitantes pueden disfrutar de bebidas y platos tradicionales polacos. La ciudad tiene una tradición de música jazz, con clubes dedicados a este género. Curiosamente, Varsovia cuenta con algunos bares de leche tradicionales, donde los visitantes pueden probar auténticos platos polacos a precios asequibles mientras disfrutan de esta cultura local. Además, es importante destacar que la vida nocturna en Varsovia suele comenzar tarde, con muchos bares y clubes que abren después de la medianoche. Varsovia es un tesoro escondido que espera ser descubierto por aquellos que buscan una experiencia enriquecedora en Europa Central. El clima puede variar considerablemente, ya que a pesar de que el clima en Polonia es templado, con 4 estaciones distintas, los inviernos pueden ser rigurosos, especialmente en las regiones montañosas, con nieve y bajas temperaturas. Esto crea condiciones ideales para actividades deportivas de invierno como esquí, snowboard y patinaje sobre hielo. Ascendencia polaca en Brasil. Debido a las difíciles circunstancias durante la Segunda Guerra Mundial, muchos polacos decidieron emigrar en busca de una vida mejor y más segura en otros países. Brasil fue uno de los destinos elegidos por estos inmigrantes polacos.
Encontraron tierras fértiles y oportunidades de trabajo en las regiones del sur de Brasil, principalmente en Río Grande do Sul y Paraná. La migración polaca a Brasil comenzó a fines del siglo XIX y continuó a lo largo del siglo XX. Estos inmigrantes contribuyeron a la diversidad étnica y cultural de Brasil, trayendo consigo su idioma, tradiciones, cocina y religión. Se estima que actualmente alrededor de 3,5 millones de brasileños tienen ascendencia polaca, lo que convierte a esta en una de las comunidades más grandes de descendientes de polacos fuera de Polonia. La influencia polaca se puede ver en diversas partes del sur de Brasil. Algunas ciudades, como Curitiba en Paraná, tienen barrios con nombres polacos y festivales que celebran la cultura polaca, como el Festival de Cultura Polaka do Mund en Curitiba. Además, la comida polaca, como pierogi, pasteles rellenos, kielbase, salchicha polaca y chucrut, es apreciada en muchas áreas donde se establecieron descendientes de polacos. El hombre que cambió el sistema solar. Una de las mentes más brillantes de Polonia fue Nicolás Copérnico, conocido en polaco como Mikołaj Kopernik, un astrónomo destacado nacido en 1473 en la ciudad de Torun, Polonia. Su contribución más significativa a la ciencia fue la formulación de la teoría heliocéntrica, que desafió la vista geocéntrica predominante que colocaba a la Tierra en el centro del universo. En su obra revolucionaria, De Revolutionibus Orbium Coelestium, Las revoluciones de las esferas celestes, publicada póstumamente en 1543, Copérnico argumentó que el Sol estaba en el centro del sistema solar, con la Tierra y otros planetas orbitando a su alrededor. Esta teoría representó un cambio paradigmático y sentó las bases para la astronomía moderna. La contribución de Copérnico a la ciencia tuvo un impacto profundo y duradero. Su teoría heliocéntrica revolucionó la forma en que entendemos el cosmos, proporcionando una explicación más precisa para los movimientos de los planetas y las estrellas. Además, desempeñó un papel fundamental en el inicio de la revolución científica, inspirando a científicos posteriores a realizar observaciones y experimentos que confirmaron y ampliaron sus ideas. El legado de Copérnico es incalculable, ya que su visión innovadora del sistema solar allanó el camino para avances posteriores en astronomía, física y pensamiento científico, dando forma a nuestra comprensión moderna del universo. Además del hombre que cambió el modelo del sistema solar, tenemos a la mujer polaca que pasó a la historia como la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Física en 1903, y la primera mujer en dar clases en la Universidad de la Sorbona en París. Este fue un hito importante para promover la participación de las mujeres en la ciencia, abriendo camino para las generaciones futuras de científicas. Su premio se debió al descubrimiento de dos elementos radiactivos, el polonio y el radio. Curiosidades. En Polonia, existe la Guerra del Agua, que es una tradición festiva en el día de Dingus. Se trata de una fiesta animada y alegre en la que las personas participan en varias actividades festivas, y una de ellas es la Guerra del Agua, en la que las personas se arrojan agua entre sí, a menudo usando pistolas de agua o incluso cubos de agua. La tradición de arrojar agua tiene raíces antiguas y simboliza la limpieza y purificación asociadas con la Pascua. En Polonia, puedes tener dos cumpleaños en el mismo año, y esto dependerá de tu nombre. En ese país, las personas suelen celebrar el día de su nombre de acuerdo con el calendario católico. En realidad, lo que sucede es que el país es conocido por ser religioso y mayoritariamente católico, y muchas personas tienen nombres de santos, que según su cultura deben ser celebrados. Cada nombre tiene un día específico del año en el que se celebra, de acuerdo con el calendario católico que honra a santos y santas. Por ejemplo, si alguien se llama Ana, su imieniny se celebra el día de Santa Ana, que es el 26 de julio. Las personas suelen recibir saludos y regalos de amigos y familiares en sus imieniny. Es una tradición importante en la cultura polaca. En muchos casos, las personas también visitan iglesias en ese día para participar en servicios religiosos, y recibir bendiciones especiales en honor al santo o santa asociado con su nombre.
El imieniny es una parte significativa de la cultura polaca y fortalece los lazos familiares y comunitarios. Historia y economía. Este es el estereotipo clásico de Polonia, un país gris o poscomunista sin nada que ofrecer más que mano de obra barata y no cualificada. Sin embargo, esta visión ya no es cierta, y la Polonia de hoy se asemeja más a una superpotencia. En los últimos 30 años, Polonia ha experimentado una transformación increíble, creciendo más que cualquier otra economía en Europa, y más rápido que los tigres asiáticos como Singapur, Corea del Sur o Taiwán. Hoy en día, Polonia está emergiendo como un importante polo tecnológico. La economía polaca podría superar al Reino Unido para el año 2030, y después de años sufriendo una gran fuga de cerebros, los polacos altamente calificados están regresando a casa. Y esto va mucho más allá de la economía, ya que Polonia está construyendo uno de los ejércitos más poderosos de Europa, y rápidamente se está convirtiendo en uno de los países europeos más influyentes. A medida que todas estas transformaciones continúan acelerándose, se vuelve imposible ignorar la creciente importancia de Polonia. Sin embargo, todavía existe algo que podría destruir todo el progreso polaco, una amenaza que no proviene del exterior, sino desde dentro. Entonces, ¿cómo logró Polonia convertirse en el mayor éxito de Europa? ¿Por qué está teniendo tanto éxito en comparación con todos los demás y cuál es el desafío que amenaza con poner fin a todo lo que ha logrado? Esta es la ascensión de Polonia. Para comprender por qué la transformación de Polonia es tan importante, debemos entender de dónde partió. En el siglo XX, después de convertirse en el primer país invadido por la Alemania nazi y perder el 20% de su población en la Segunda Guerra Mundial, Polonia se convirtió en parte del bloque del Este, como uno de los estados satélites controlados por la Unión Soviética. Al igual que en el resto del bloque del Este, los 40 años de comunismo estuvieron marcados por un profundo aislamiento económico, estancamiento y desesperación general. Polonia tuvo que adoptar el sistema soviético de economía centralmente planificada, donde el Estado poseía prácticamente todo y las empresas privadas eran prácticamente inexistentes. Dado que esencialmente era una colonia soviética, la economía polaca estaba subordinada a los intereses de la Unión Soviética y se veía obligada a producir, comprar y vender lo que Moscú deseaba, independientemente de si tenía sentido económico o no. Como resultado, la economía centralmente planificada era profundamente disfuncional y mal administrada, sufriendo constantemente escasez de bienes básicos y falta de recursos. Cuando los regímenes comunistas de Europa del Este finalmente cayeron en 1989, y Polonia se volvió libre e independiente, emergió de detrás del telón de acero como uno de los países más pobres de Europa, con una infraestructura y servicios públicos altamente disfuncionales, y prácticamente ninguna experiencia en el capitalismo y la participación en la economía global. El salario promedio era 10 veces más bajo que en Alemania, y el país estaba lidiando con la hiperinflación. En otras palabras, no era un país en el que apostarías para convertirte en un gran éxito. Sin embargo, avancemos 30 años en el futuro. A partir de 1992, Polonia logró crecer de manera constante durante casi 3 décadas, alcanzando el periodo más largo de crecimiento en la historia moderna de Europa. No son muchos los países que logran hacerlo, y la razón es que, por lo general, cuando un país encuentra una estrategia exitosa, tiende a seguirla durante mucho tiempo, incluso después de que deje de funcionar. Sin embargo, Polonia logró encontrar una estrategia de crecimiento diferente para cada una de las 3 décadas, lo que permitió un rápido crecimiento durante mucho tiempo. A partir de principios de la década de 1990, el principal desafío de Polonia, al igual que en otros países poscomunistas, era cómo realizar la transición de una economía centralizada estatal a una economía capitalista. En la mayoría de los países, estas reformas de transición fueron de una u otra manera problemáticas. O bien llevaron mucho tiempo o se volvieron bastante corruptas, transfiriendo gran parte de la riqueza estatal a manos de unos pocos oligarcas ricos, que se enriquecieron gracias a sus conexiones políticas. Polonia, por otro lado, gestionó esta transición de manera mucho mejor que otros.
Hizo la transición al capitalismo rápidamente, pero privatizó la mayoría de las empresas estatales de manera gradual, y algunos años después, Polonia se convirtió prácticamente en el único país poscomunista sin una economía dominada por oligarcas, y sin una caída económica en la década de 1990. Pero a pesar de este buen comienzo, a principios de la década de 2000, esto ya no era suficiente para seguir creciendo. La siguiente fase se centró en la globalización. En 2004, Polonia se unió a la Unión Europea y al mercado europeo abierto, con libre circulación de bienes y servicios, sin barreras entre Polonia y el resto de Europa. Esto tenía sentido para las empresas de Europa Occidental, que trasladaron su producción a Polonia, donde tenían a su disposición una mano de obra abundante y muy económica. Si bien estas empresas se quedaban con la mayor parte de las ganancias, Polonia lograba lo suficiente para seguir creciendo a un ritmo bastante rápido. La adhesión a la Unión Europea también trajo otro beneficio significativo, ya que uno de sus principios clave es la redistribución de dinero de los Estados miembros más ricos a los menos desarrollados, para equilibrar la disparidad de riqueza en la Unión. Después de unirse, los estados del este de Europa comenzaron a recibir muchos fondos, y Polonia logró utilizarlos para construir y mejorar la infraestructura, desde carreteras hasta universidades, de manera mucho más eficiente que muchos otros países del este de Europa. Sin embargo, esta aproximación solo puede llevarlo hasta cierto punto. Muchos países que siguen una trayectoria similar terminan cayendo en lo que se conoce como la trampa del ingreso medio. Si su economía se basa en proporcionar mano de obra barata a empresas extranjeras, solo puede crecer hasta cierto punto. Y si no puede ofrecer más que eso y no tiene grandes empresas propias, se estanca. Pero hasta ahora, parece que Polonia está evitando caer en esta trampa. Hace 15 años, las empresas extranjeras contrataban trabajadores poco calificados y de bajos salarios para trabajos simples, pero hoy en día están viniendo porque Polonia cuenta con uno de los mayores grupos de talentos en ingeniería de Europa. En lugar de solo almacenes y fábricas básicas, empresas como Google están abriendo centros de investigación y desarrollo en Polonia. Dicho esto, Polonia sigue siendo relativamente pobre, al menos en comparación con la mayor parte de Europa Occidental. Sin embargo, hasta ahora, el crecimiento ha sido impresionante y notablemente inclusivo. Los salarios promedio en el país han aumentado drásticamente, mientras que la desigualdad ha permanecido baja. Por lo tanto, no es un crecimiento que solo existe en el papel o que beneficia solo a unos pocos, sino que realmente ha beneficiado a toda la sociedad. También hay otra área fuera del crecimiento económico que ha llamado mucho la atención en Polonia en los últimos tiempos, y es su impresionante aumento militar sin precedentes. Históricamente, Polonia tiene buenas razones para ser un poco paranoica, ya que se encuentra entre Alemania y Rusia, habiendo sido invadida, dividida, colonizada y privada de su independencia en varias ocasiones a lo largo de la historia. Incluso hoy, formando parte de la OTAN, esta memoria histórica todavía está presente. Mientras la mayoría de los países europeos estaban reduciendo sus gastos militares, Polonia mantuvo su financiamiento militar en uno de los niveles más altos de la OTAN. Después de la invasión rusa de Ucrania, Polonia intensificó aún más sus esfuerzos, anunciando que aumentaría sus gastos militares a un 5% del PIB en pocos años, más que cualquier otro miembro de la OTAN. También duplicó el tamaño de sus fuerzas armadas a 300.000 soldados y adquirió miles de tanques, aviones de combate y otros equipos militares. Para fines de la década, Polonia planea tener las fuerzas terrestres más poderosas de Europa, en uno de los aumentos militares más ambiciosos de la historia europea moderna. Dicho esto, lo que Polonia ha logrado hasta ahora es impresionante y lo que planea lograr es aún mayor, pero aún queda por verse si todo esto se concretará, a pesar de sus éxitos. Existen riesgos significativos que podrían poner en peligro todo el milagro polaco, y no todos son tan optimistas sobre el futuro de Polonia. Durante mucho tiempo, la demografía fue considerada la principal preocupación, ya que alrededor de 500.000 de personas dejaron el país en los últimos 30 años. Sin embargo, parece que Polonia ha logrado revertir esta tendencia en los últimos años, con un brain drain inverso, a medida que los polacos y las personas con herencia polaca que viven en el extranjero comenzaron a regresar al país. Además,
Polonia ha acogido a más de 1,5 millones de refugiados ucranianos, lo que ha mejorado las tendencias demográficas. Sin embargo, existen dos riesgos principales que deben ser considerados. En primer lugar, aunque el crecimiento ha sido impresionante, Polonia aún no ha logrado evitar por completo la trampa del ingreso medio. Todavía depende en gran medida de inversiones extranjeras, y aunque se están abriendo centros tecnológicos en Varsovia, son establecidos por empresas extranjeras en lugar de empresas polacas. Esto significa que hay un límite en cuanto a cuán alto puede ser el crecimiento, ya que la mayor parte de las ganancias siempre termina saliendo del país al final. Para entrar en las grandes ligas, Polonia necesita tener sus propias gigantes nacionales en sectores de alto valor agregado, y aún no las tiene, al menos por ahora. Sin embargo, el riesgo aún mayor es de naturaleza completamente diferente y se refiere a una parte de la historia polaca que aún no hemos mencionado. El problema es que Polonia es un país profundamente dividido, hasta el punto de que casi podríamos hablar de dos Polonies distintas, una liberal y progresista y otra profundamente conservadora y religiosa. Al igual que en Estados Unidos, estas dos Polonies están teniendo cada vez más dificultades para coexistir. Las encuestas muestran que ambos lados desconfían mucho el uno del otro, son intolerantes ante las opiniones opuestas, y cada vez más se niegan a comprometerse. Durante años, el actual gobierno conservador ha sido criticado por la oposición liberal, por supuestamente eludir las reglas para permanecer en el poder, y ha tenido conflictos en aumento con la Unión Europea, que amenaza con cortar los fondos a Polonia como castigo por no respetar el Estado de Derecho. El problema es que, independientemente de qué lado se apoye, el resultado final es malo para ambos, y para Polonia en su conjunto. El país necesita que ambas partes de la población coexistan y trabajen juntas, y necesita que la Unión Europea tenga éxito de verdad. Si no logra hacerlo, el milagro polaco podría terminar pronto, incluso antes de haber comenzado realmente. Si te gustó este vídeo, deja un comentario aquí abajo. Quiero saber qué más sabes sobre Polonia que no mencionamos en el vídeo. Un gran abrazo y te espero en el próximo vídeo.